Hoy les voy a leer un extracto del artículo Evolución demográfica de la Baja California del autor Ernesto Limoine Villacaña. Hay que recordar que este es un artículo ya muy viejo del año 1959, por lo tanto puede que algunas de las cosas hayan cambiado desde entonces, pero creo que es muy útil y certero. Empecemos. Sabido es que la población nativa encontrada por los españoles en la Baja California no tenía una organización social y política ni siquiera lejanamente parecida a la de las naciones del altiplano mexicano. Diversas tribus, en constante lucha, ocupaban el territorio, en comunidades tan peculiares que los primeros visitantes blancos no pudieron menos que equiparar la vida que llevaban esas gentes con la de las bestias, símil exagerado, naturalmente, y muy en armonía con ese espíritu de incomprensión característico de los europeos del siglo XVI, pero en el caso de California menos censurable, en comparación con otros pueblos del continente que ciertamente habían desarrollado una cultura respetable. Los californios no tenían ciudades, ni construcciones de mampostería, ni una religión elaborada. Casi no practicaban la agricultura y vivían de la recolección de frutos. La pitaya era parte importante de su alimentación, de la caza y de la pesca. Se tatuaban la cara, y esto, unido a sus extraños adornos y a sus trajes escasamente púdicos, les daba un aspecto de ferocidad y primitivismo que en realidad no tenían. Algunos, como los cochimíes, eran dóciles y aceptaron casi sin resistencia a los misioneros españoles. Otros, como los pericúes, eran hoscos, aferrados a sus costumbres y creencias, inhospitalarios y causaron no pocos quebrantos a la labor de evangelización. Pero independientemente de lo ponderable que se considere la obra jesuítica en California, es pertinente dejar sentado que la resistencia de los nativos de la península, más o menos intensa, acompañada de actos de crueldad o sin ellos, tenía un aspecto de justicia, el instinto de conservar su soberanía contra el blanco, fuera bueno o fuera malo, misionero o soldado, colonizador o explotador, instinto que para rebelarse no exigió de los pueblos americanos condición de cultura, organización social o gobierno muy evolucionado. Los fueguitos como los incas, apaches como los mexicas, los pericúes como los quiches, utilizaron cada uno de los medios que su propia cultura les brindaba para defenderse. La resistencia de todos ellos está justificada y las páginas de la historia nunca deberán ser parcas en la apreciación del sentimiento que impulsó a estos pueblos a defender su tierra contra los extraños. No se puede precisar el número de habitantes que tuvo la península en los años inmediatamente anteriores a la llegada de los españoles. Los datos que se tienen son tan vagos que ni siquiera se puede especular a base de ellos. El diario de navegación de Rodríguez Cabrillo menciona las costas e islas baja californianas como desiertas. En cambio, arriba del paralelo 32, en los litorales de Alta California, consignan: vimos en tierra un pueblo de indios junto a la mar, y a las casas grandes a la manera de la Nueva España, y surgieron enfrente de un valle grande a la costa. Aquí vinieron a los navíos muchas canoas muy buenas, que cabían en cada una 12 o 13 indios. Otros navegantes mencionan a diversos grupos de nativos pescando cerca de las costas o islas, sobre todo al norte de la bahía de La Paz, pero sin manifestarse grandemente impresionados por ellos, a no ser por su primitivismo. Clavijero indica que a fines de la dominación jesuítica en la Baja California, en la región austral, nación Pericú, el número de indígenas más o menos censados por los padres era de 1000, pero añade que desde la llegada de los misioneros la población Pericú había descendido vertiginosamente en 9 décimas partes, o sea que el número de habitantes de la península del sur de la península en la segunda mitad del siglo XVII era de unos 10.000. Las causas que da Clavijero para explicar el descenso no son muy claras, dice. En población había sido muy escasa en el tiempo del gentilismo, porque ni la vida salvaje que tenía ni las continuas guerras con que recíprocamente se destruían ni la escasez de víveres en aquel árido terreno permitían que aquellos bárbaros se multiplicaran mucho. Por otra parte, consta que después de la introducción del cristianismo se disminuyó mucho el número de habitantes, a pesar de que desde su conversión cesaron sus guerras, estuvieron mejor alimentados y su vida fue más arreglada. Por supuesto que Clavijero oculta la verdadera causa de la despoblación, las epidemias provocadas por las enfermedades traídas por los españoles. A este respecto, el padre Baggert es más explícito. Igual que sucede con todos los otros americanos, los californios deben la viruela negra a los europeos,
Entre ellos, esta enfermedad resulta tan contagiosa como la más terrible peste. Un español que apenas se había aliviado de la viruela regaló un pedazo de paño a un californio, y este jirón costó, en una pequeña misión y en solo 3 meses del año de 1763, la vida de más de 100 indios, sin contar los que se curaron gracias al infatigable empeño y a los cuidados de los misioneros. Las epidemias de 1742 y 1748, según hemos mencionado, causaron tal mortalidad que a causa de ellas se suprimieron 2 misiones. Los californios son muy poco numerosos, dice Bagger, y todavía se hacen menos cada año. El mismo autor calcula que antes de la llegada de los españoles la población de la península no podía pasar de 40 a 50.000 habitantes, cifra que parece aceptar Clavijero, quien solo a la región Pericue le calculaba para la misma época 10.000. Además, la región central, donde se edificó la mayor parte de las misiones, era la más poblada. La población de la Baja California en el momento de la expulsión de los jesuitas la calcula Clavijero en 7.000 individuos. Bagger está en desacuerdo, pues solamente de indígenas sin contar la población blanca, pero quizás la mestiza sí. Él menciona 12.000 para el año de 1767. Es probable que los datos de Clavijero se acerquen más a la verdad, pues él indica el número más o menos exacto de habitantes de cada misión. Claro, no menciona el número de habitantes blancos, de presidios y pueblos, pero la cifra debió haber sido tan insignificante. En Loreto había 30 soldados, el citado, el citado año, que dicho autor pudo muy bien haberla fundido en la cifra total. Es interesante transcribir los datos demográficos que nos legó el meticuloso historiador de California. He aquí su situación y el número de neófitos pertenecientes a cada una, comenzando con la más meridional, Misión de Santiago, a la cual pertenecía el pueblo de San José el Cabo, donde estaba el segundo presidio. En ambos pueblos había casi 350 neófitos. Misión de Todos Santos, o de Santa Rosa, la cual no tenía más que 90 neófitos. Misión de la Virgen de los Dolores, situada en el lugar llamado Tannuiteña. En esta y en otras pequeñas poblaciones pertenecientes a ella había casi 450 neófitos. Misión de San Luis Gonzaga, la cual tenía otras pequeñas poblaciones y 310 neófitos. Misión de la Virgen de Loreto, capital de la California, donde residía el capitán gobernador y estaba el presidio principal y el almacén general. Su misionero era al mismo tiempo procurador de todas las misiones. Sus habitantes, entre neófitos, soldados, marineros y familias, eran más de 400. Misión de San Francisco Javier, junto con otras pequeñas poblaciones, 484 neófitos. Misión de San José de Comondú, 360 neófitos. Misión de la Purísima Concepción, con 130 neófitos. Misión de Santa Rosalía de Mulegé, con 300 neófitos. Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, en cuyos pueblos se encontraban 530 neófitos. Misión de San Ignacio, con 750 neófitos. Misión de Santa Gertrudis, en cuyos pueblos había cerca de 1.000 neófitos. Misión de San Francisco de Borja, la cual con sus pequeños pueblos tenía cerca de 1.500 neófitos. Por último, la misión naciente de Santa María, con 300 neófitos y 30 catecúmenos. Esto da un total de 7.000 habitantes para la zona colonizada de la Baja California en 1767. Como esta zona comprendía desde el Cabo de San Lucas hasta el paralelo 30, escasamente unos 100.000 kilómetros cuadrados, el área total de la península es de 158.000. Resulta que la población relativa en ese año, y tomando el dato de Clavijero, era del 0.07 habitantes por kilómetro cuadrado, un índice bajísimo. Aunque en los años siguientes a la expulsión de los jesuitas, los dominicos fundaron nuevas misiones desde el paralelo 30 hasta la bahía de San Diego, Alta California. La población no aumentó gran cosa y muchas de las primeras misiones cayeron en el más completo abandono. El censo de Revillagigedo en 1794 arrojó la cifra de 9.000 habitantes para la península, y esta es la que adoptó Humboldt para el año de 1803. Es probable que en el año de la consumación de la independencia, 1821, la población no haya sido superior a 10.000 habitantes, aunque para tal época grupos indígenas habían disminuido considerablemente y los blancos y los mestizos constituían ya mayoría. Después de la independencia, pocos progresos se advirtieron en la Baja California y el movimiento demográfico fue negativo,
Una magnífica relación del territorio nos dejó el coronel don Miguel Martínez, que fue su gobernador desde el 1 de febrero de 1835 hasta el 30 de junio de 1836, en un lenguaje sencillo, sin retóricas farragosas e inútiles, circunscribiéndose a los puntos de interés, y en breves pero sustanciosas páginas el autor comprendió la situación de Baja California tal como la vio 15 años después de obtenida la independencia nacional. Hasta aquí por hoy. Gracias.